El señor Martínez se encuentra radicando en los Estados Unidos porque desea hacer realidad su sueño de construir una casa para su familia. Para ello, un familiar suyo ha conseguido un vendedor que le ofreció el terreno de sus sueños, ubicado en una localidad de la Sierra Norte de Puebla. Luego de negociar un poco, por fin nacen la compraventa, la cual celebran ante la presencia del juez de paz de su localidad. Pasado 1 año y medio de la compraventa, llega a casa de la esposa del señor Martínez una notificación de desalojo por parte del juzgado, exigiendo que abandonen el predio que adquirió por la cantidad de 200,000 pesos, ya que los acusan de despojo. Ante la negativa de la familia por desalojar el predio, un día llega el personal del juzgado, acompañados de la policía municipal, para tomar posesión del bien inmueble. Luego de muchos reclamos, gritos y hasta del llanto de la esposa del señor Martínez, finalmente se ven obligados a desalojar el predio, el cual ya se había fincado y elevado una construcción de 2 niveles. Ante esta circunstancia, buscan al vendedor, quien se niega a intervenir en la problemática porque refiere que la compraventa ya se realizó y que ellos deben resolverlo, pero con la persona que los ha demandado. La esposa del señor Martínez está desesperada porque no tiene más remedio que regresar a casa de sus padres con sus hijos y sin ahorros ni posesiones, ya que todo se encontraba en la casa donde los desalojaron. Por su parte, el señor Martínez, desde el extranjero, se ve impedido a regresar porque un cruce ilegal sería mucho más costoso que lo que ha invertido hasta ahora en su propiedad. Así que tampoco sabe qué hacer, si darse por vencido o perder la inversión que realizó. Finalmente, deciden acudir al juez de paz y no tiene más preparación académica ni tampoco los alcances legales para intervenir en el asunto, por lo que ante tales circunstancias deciden buscar la asesoría de un abogado, quien les dice que el asunto no lo pueden presentar en un juzgado para recuperar el inmueble, porque no cuentan con las escrituras que los acreditan como dueños, ya que únicamente tienen un contrato privado de compraventa. Si esta historia te es familiar o no deseas sufrir lo que le pasó al señor Martínez, te recomiendo que no te pierdas este video. Los contratos privados de compraventa son en apariencia un documento que ampara la propiedad de un inmueble, es decir, de un terreno, un lote, una casa, departamento, local comercial, etc. Pero no es así. Sí, ya sé que en este momento tú debes experimentar tal vez ansiedad ante lo que te estoy diciendo, ya que seguramente adquiriste tu casa o tu terreno mediante un contrato privado de compraventa. Y muy seguramente llevas toda la vida con ese documento y nadie te ha ido a desalojar de tu casa o de tu terreno. Sin embargo, debo decirte que hay quienes sí han sido desalojados, como le sucedió a la familia del señor Martínez. Así que si en tu caso no ha sucedido, no quiere decir que nunca sucederá. Así que presta atención a lo que sigue. Para ejemplificar lo anterior, veamos qué pasaría si alguien compra un formato de esos que venden en las papelerías que se llaman contratos de compraventa y esa persona lo llena con su puño y letra y también le pone firmas. Y luego llega contigo y te ofrece un terreno a cambio de una suma de dinero muy atractiva, la cual tú sí puedes alcanzar a pagar. Y él te ofrece como prueba de la propiedad el haber adquirido esa propiedad mediante ese contrato privado que compró en la papelería. ¿Lo comprarías? Aunque lo anterior parece una broma y aunque pareciera increíble, resulta que es algo muy frecuente en muchas partes de la Sierra Norte de Puebla y muy seguramente de muchos lugares de nuestro país. Basta decir que hay contratos hasta en hojas de libreta, en pedazos de papel o en documentos que por el tiempo prácticamente son ilegibles y son los únicos testimonios que las personas tienen para demostrar, entre comillas, que son los dueños de tal o cual inmueble. Así que tenga mucho cuidado a la hora de adquirir un terreno o una casa o cualquier inmueble. Antes de hacerlo, le recomiendo que tenga en cuenta los siguientes elementos para que su contrato se considere válido. En primer lugar,
debe de estar libre de vicios del consentimiento, es decir, no se puede vender una propiedad si no se es dueño de manera plena. Si un vendedor no cuenta con una escritura pública o un título de propiedad a nombre suyo y de nadie más, entonces no puede venderlo, porque estaría vendiendo un bien inmueble que tiene un origen viciado, es decir, no está a nombre suyo y por lo tanto esa compraventa se realizaría con mala fe, con dolo, bajo el error y causaría lesión al comprador porque se estaría aprovechando de su ignorancia o de su confianza. Un segundo elemento para la validez del contrato es la capacidad jurídica de los contratantes. Esto significa que deben ser aptos para poder realizar contratos, es decir, usted no puede hacer un contrato con una persona que padece de sus facultades intelectuales o físicas, tampoco con menores de edad, si no es por medio de sus padres o sus tutores legales. El tercer elemento de los contratos son las formalidades, y este es sin duda uno de los principales elementos que se violan cuando se realizan contratos privados, ya que en su esencia carecen estos contratos de las formas que la ley exige para la adquisición de una casa, un terreno, un departamento, etc. En cuarto lugar, la licitud, es decir, no podemos contratar algo que no sea lícito. Así que si no soy propietario de un inmueble, no lo puedo vender, porque eso sería un fraude, y los fraudes son hechos ilícitos, los prohíbe la ley, ya que se consideran delitos y quienes los cometen merecen una sanción o una pena. Como ya te lo mencionaba en el tercer elemento de validez de los contratos, las formalidades deben ser especiales cuando se trata de compraventa de bienes inmuebles. De manera general, los bienes inmuebles para su venta deben contar con escritura o título de propiedad a nombre del vendedor y de nadie más, pero además debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. Si el inmueble forma parte de una superficie mayor, debe estar segregado del resto del inmueble total y contar con su escritura debidamente segregada. Si el inmueble cuenta con algún gravamen, como por ejemplo una hipoteca, debe establecerse debidamente este gravamen dentro del contrato de compraventa para que se deslinden las cargas al comprador y se establezca la forma de pago de tales obligaciones. Si el comprador no contrata la deuda, no debe adquirir el inmueble hasta no estar libre de este gravamen. El inmueble, además de la escritura, debe tener sus pagos al corriente, tanto de predial como de agua potable. En caso de no tener dicho servicio, debe contar con el certificado o la constancia que lo aclare para que pueda contratar el nuevo servicio. Además de todas estas formalidades, el contrato nunca debe ser de carácter privado y tampoco ante una autoridad que no sea competente para poder dar fe de este contrato, como es el caso de los jueces de paz, los cuales únicamente pueden participar cuando el precio del inmueble no exceda de una cuantía de 100 veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA. En caso de que el terreno esté a nombre de una persona ya fallecida, debe antes haberse resuelto el juicio sucesorio intestamentario antes de proceder a su venta, ya que de lo contrario puede ser objeto de un juicio reivindicatorio y por lo tanto el comprador puede ser objeto de un desalojo. Ahora bien, si este contrato únicamente se celebra de manera privada, entonces no puede ser considerado como un título de propiedad, ni mucho menos como una escritura pública. Lo que le falta a ese contrato es obtener su reconocimiento por parte del registro público de la propiedad y las demás instancias administrativas, como por ejemplo el registro de catastro, el agua potable, ante desarrollo urbano, entre otras instancias. Por último, el señor Martínez y su familia no tienen otra opción más que presentar una querella por fraude ante la Fiscalía Local y el Ministerio Público a fin de que les sea reembolsado y compensado el fraude de cual fueron víctimas. Tal querella la deben iniciar contra el vendedor del inmueble, ya que ante el propietario no pueden hacer ningún tipo de reclamación por carecer del interés jurídico correspondiente. Antes de despedirme, quiero recomendarles que previo a llevar a cabo la compra de algún inmueble, busquen una asesoría legal
para que puedan tener mayor